Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegaron al límite, evadiendo las funciones del Poder Legislativo, no una vez, ya en reiteradas ocasiones, inicialmente con el Plan B, ahora con una ley que curiosamente el que la impulsó fue el senador Ricardo Monreal. Sí, el senador que ya hace un mes reviró. E incluso pues podríamos decir que amenazó al Poder Judicial con que se podría aplicar un juicio político por primera vez a los ministros de la Suprema Corte. Ya luego corrigió, dijo, no amagué con eso, ¿no? Pero yo creo que ahora sí. Y los tiempos están porque ahorita el presidente Andrés Manuel y tanto el senador Ricardo Monreal están ahorita pues muy en armonía. Entonces, esto se le pone color de hormiga también a los ministros de la Suprema Corte. Y si le aunamos también las amenazas que le hizo la ministra presidenta, esta Norma Piña, al senador Armenta, que es el presidente del Senado de la República, pues ya le agregamos unas situaciones adicionales por las cuales estos ministros ya no se les debe permitir continuar, se les debe citar a comparecer y también ejecutar este juicio político, también porque están ganando hace 5 años más que el presidente de la República, violando la ley de responsabilidad de servidores públicos y la ley de austeridad republicana. No es justo. Bueno, vamos a hacer el cambio de pantalla, vamos a iniciar con la información. La Suprema Corte consideró que el procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas e invalidó la ley de la transparencia o ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en contratación de publicidad. Ya la presidencia respondió y vamos a ver qué respondió a través de su cuenta de Twitter, porque aquí dice: Gobierno de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión. Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y aquí tenemos el comunicado. Al declarar la inconstitucionalidad de leyes por presuntos vicios de procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituye indebidamente al Poder Legislativo, fechado ahorita, 8 de junio. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar una vez más una ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo. La Suprema Corte de Justicia violó los artículos 17, párrafo 3 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contra de lo que dispone el artículo 17 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falta a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declara su invalidez sobre pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario. La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada. Esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna. La Suprema Corte de Justicia de la Nación viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se ha dado el Congreso de la Unión, cuya interpretación y aplicación solo corresponde a este, conforme a los artículos 70 y 77 constitucionales. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones y se separa de su propia jurisprudencia que establece que las irregularidades en el proceso legislativo no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de diputados y de senadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución. De continuar con este actuar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros poderes de la Unión.
en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional. Pero aquí vamos a ver también algo importante. Es como decir que el poder legislativo o el poder ejecutivo pues estuvieran diciéndole al poder judicial, no, es que cuando tú estás tratando una inconstitucionalidad porque no realizaron un procedimiento como tal, entonces no te voy a respetar la sentencia que dijiste. Entonces se rompería el orden constitucional. Es lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia con el poder legislativo. Le importa pitos cómo en su reglamento interno se organizan, que si votan, que si leen, que si no leen, que si levantan la mano, que si no, no le importa a los ministros de la Corte. Están invadiendo ya el funcionamiento interno de un poder, uno de los tres poderes de la Unión. En este sentido, juicio político, ya no hay más. Queremos que le apliquen juicio político a estos sátrapas que únicamente exprimen el erario, el dinero que le hace falta tal vez para otras, no sé, pensiones para adultos mayores o pensiones para estudiantes o niños con capacidades diferentes. Ya, fuera, no queremos más esos ministros. Ahora vamos a ver porque también le falla el timing a la Suprema Corte de Justicia, porque aquí está lo que les comentaba al inicio. Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel ahorita están en una armonía, pero de primera. Me quedo en Morena, ya cerré mi ciclo en el Senado. Monreal tras reunión con AMLO. El senador morenista agradeció la mención que hizo el presidente López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que este jueves cerró un ciclo al dejar su cargo en el Senado de la República para contender por la candidatura presidencial en 2024. En una declaración a medios, el legislador morenista compartió haberle comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador el final de su etapa como líder de los senadores del partido oficialista. Una de las cosas pendientes que tenía es cerrar mi ciclo en el Senado, y lo cerré hoy con el presidente. Como coordinador del grupo parlamentario, como siempre voy a participar, entonces quiero comentarle que voy a dejar el liderazgo, señaló el senador. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a recordar lo que ya había dicho Ricardo Monreal en algunos de los momentos. Vamos a recordar cómo dijo todos los excesos de este Poder Judicial y a los senadores de la oposición del PRI-PAN-RD, MC, que aplaudían como focas. ¿No les da vergüenza? O sea, le aplauden a un poder que cuando terminan dejan su cargo, se van con casi el 100% de su salario, que cuando se van se pueden llevar la Suburban que tienen nuevecita, porque cada año renuevan camioneta, ¿no? Les da contento esto cuando hay mucha gente con tantas carencias. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Ricardo Monreal. Estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de a pie, y que la gente debe de saber estos privilegios. ¿Sabe usted? Usted va a salir ya pronto, al menos que se reelija, igual que yo. Pero usted al siguiente mes tiene que conseguir trabajo para poder sobrevivir. Ellos no. Ellos tendrán casi el 100% y además la Suburban se las pueden llevar a su casa. Y además le falta enunciar los otros 25 privilegios que tienen. ¿No les ofende esto? Les pregunto. ¿No les ofende esto? Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que su salario es insuficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad? Ese es el debate y no está inconexo a lo que estamos debatiendo ahora.
Senador, el reglamento, las reglas aprobadas solo permiten 2 preguntas por orador. Tengo anotados a la senadora Kenia, al diputado Yaven, al diputado Reginaldo. Lo que procede es que esta presidencia consultará a la Asamblea si autoriza que se formulen preguntas adicionales, estas 3 que tengo anotadas. Secretaría, por favor, realice la consulta. Bueno, permítame, hago la consulta porque entonces hay 2 anotados y ahorita le doy la palabra para el tema. 3. Claro que sí, presidente. Se consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que existan más preguntas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la negativa. Sí se autoriza, presidente. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, tiene la palabra el diputado Reginaldo. ¿Con qué objeto? Una moción de orden. Dígame. Ojalá que a través suyo nos pueda ayudar, que si el orador autorice, porque como no le estaba dando tiempo de exponer los 40 privilegios de estos ministros que defiende sobre todo la senadora Kenia, que se acepte que se inscriban en el diario de los debates y que los hagamos públicos. Otra moción de orden. Va una moción. Yo no detecté alguna alusión, senadora. Sí la dio. No lo distinguí, se rectifica, senadora. Tiene 1 minuto por alusiones. Gracias, muchas gracias, presidente. En estricto sentido, lo que les duele es que prevalezca la ley. Lo que les molesta es que la corrupción brutal de López Obrador y de Morena se está deteniendo desde la Corte. Lo que les cala es que hubo 9 ministros decentes. Hubo 2 que no, porque ya sabemos que están dispuestas al régimen. Pero la realidad es que en Morena hoy saben que no tienen de rodillas al Poder Judicial, como si tienen de rodillas lastimosamente a los senadores y a los diputados que de manera humillante se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí. Concluya, no. senadora. Es lamentable verlos a ustedes cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien. Perdón. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Lo último a Kenia, pues entonces vamos a responderle jurídicamente a la senadora Kenia, que no se diga, ay, es que le estás ofendiendo porque es mujer. No, igual si fuera Kenio López Radán, pues es igual, porque sería hombre, ¿no? Vamos a responderle jurídicamente. ¿Y qué es lo que dice el juicio político? A estos que les aplaude. Aquí lo tenemos, juicio político. Procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución o a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero bueno, aquí estamos hablando de que la Corte está violando la Constitución. ¿En qué artículos? Aquí fueron los que nos hizo favor lo que viene siendo la Consejería Jurídica de la Presidencia. Hacemos nuevamente, violó la Suprema Corte los artículos 17, párrafo 3 y 49. Y bueno, y el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, lo que estábamos comentando al inicio. Entonces, ese es el marco jurídico de los prianistas que le aplauden como focas a estos ministros por estar invadiendo funciones del Poder Legislativo y también por estar invadiendo
lo que viene siendo la vida interna de este poder de la Unión. Ahí está tan clarita la Carta Magna, artículo 110, artículo 17, párrafo tercero y artículo 49 de la Constitución Política están siendo vulnerados por la Suprema Corte de Justicia, que aplica juicio político. Bueno, continuamos con lo que es el juicio político, hacemos el cambio de pantalla y que se pongan a llorar porque se las van a aplicar. De esta no se salva el Poder Judicial. Estamos hasta aquí del Poder Judicial. Bueno, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio: 1. El ataque a las instituciones democráticas. 2. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Ahí es donde se está asumiendo en los artículos o donde se está haciendo la violación. Artículo 17 y artículo 49. Artículo 17, párrafo tercero. 3. Las violaciones a los derechos humanos. 4. El ataque a la libertad de sufragio. 5. La usurpación de atribuciones. Entonces aquí ya tenemos que es el 2. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Y el 5, la usurpación de atribuciones. Está tomando funciones que no le corresponden, que solo le corresponden al Poder Legislativo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Continuamos. 6. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación. ¿Por qué está causando perjuicios graves? Porque están vulnerando artículos que obviamente tienen y defienden el funcionamiento del Poder Judicial a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motiva algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, que también se está dando eso. 7. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. Y 8. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Entonces, aquí también incluso le pueden colocar que los ministros, con estos, incluso los amparos que han promovido, bueno, ya no ellos, sino también los que están abajito de ellos, para parar el Tren Maya, o incluso el plan, que este decreto que había puesto el presidente para que no se pudieran parar las obras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el presupuesto tiene todo el Poder Legislativo para llevar a juicio político a estos exprimidores del erario público y violadores, vulneradores de la Carta Magna de la Constitución Política Mexicana. No hay perdón, hay que aplicárselas ahora. Bueno, hacemos el cambio de pantalla nuevamente, continuamos. Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir del iniciado el procedimiento. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Aquí que quede claro, con destitución. Entonces ya no se le debe permitir a estos ministros ya seguir usurpando funciones del Poder Legislativo. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta 20 años. O sea, esto no se lo está inventando que la Cámara de Diputados. No. Esto está en la ley y pueden ser sancionados e inhabilitados hasta por 20 años. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores, diputados, bueno, hay también otros cargos, pero al final de cuentas lo que nos atañe es los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está. Así que no hay que perdonárselas, hay que aplicarles la ley. La ley es la ley, ministros. Venga, papá, vamos a aplicarle la ley a estos ministros. Por favor, diputados, senadores de Morena, aquí el pueblo no les va a regatear nada. ¿Por qué no les va a regatear nada? Porque a final de cuentas, hagamos el cambio de pantalla, el pueblo está con ustedes. El Instituto Electoral del Estado de México confirma victoria de Delfina en Estado de México, obtiene 52.71% y del Moral
44.52%. Tan, ganó Morena, la joya de la corona del Estado de México. ¿Por qué tampoco les debe temblar la mano? Porque los verdaderos empresarios de México, los que obviamente están haciendo grandes negocios, no al amparo del poder público, ¿no? Con ganancias razonables, pero incluso ni siquiera razonables, ¿no? Están aprovechando el momento del nearshoring y miren que están creciendo. La Bolsa Mexicana de Valores está en sus niveles máximos, el peso mexicano, o sea, hay una bonanza, ahorita se ve una proyección para México en el presente, corto plazo y largo plazo, fenomenal, tirándole ahora sí, en serio, a potencia económica, como lo había prometido nuestro presidente Andrés Manuel desde el inicio de su sexenio. Veamos esto. La cúpula empresarial muestra al presidente plan de inversión por 30,000 millones de dólares en 2023. O sea, no son 30,000 millones de pesos, no, 30,000 millones de dólares. Esto se lo habían contando como que desde hace unos añitos, pero ahora sí creo que ya los convenció, ya están convencidos de que un gobierno con honestidad, con eficiencia, pues puede hacer grandes cosas. Y con el apoyo que se le da a los adultos mayores, a todo el pueblo que realmente necesita estas becas, se hace la circulación, es un círculo virtuoso que a final de cuentas ellos también salen beneficiados. Esa es la situación. Y ahora también vamos a colocar, pues, bueno, ya lo que habíamos comentado, ¿no? El plan B, ya también los ministros lo habían, pues, invalidado, pero entonces, a eso sí, no mencionan sus 40 privilegios de los que gozan, ¿no? Así como lo recordaba el senador Ricardo Monreal. Entonces yo creo que es momento de ya parar en seco a este poder, a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente con este golpe certero, créanme que los jueces se van a dejar de tonterías de estar liberando delincuentes. Hay que darle a los ministros, hay que darle a la cabeza. Los saludos de Iván de México para Somos 4T, la clave de la noticia.